queridos oyentes, y sean bienvenidos a Justicia en México. Bueno, pues en este pequeño video hablaremos sobre el Poder Judicial, donde explicaremos de forma sencilla el funcionamiento de nuestro sistema judicial. Hoy hablaremos del Poder Judicial de la Federación, un pilar fundamental de nuestra democracia. Mi nombre es Dulce Jocelyn y a partir de este momento les empezaré a explicar un poco de qué es el Poder Judicial. Bueno, pues en el Poder Judicial existe la necesidad de la división de poderes. Imagínate que en la prehistoria la gente vivía en grupos y cada quien hacía lo que quería. Un caos total. Para poner en orden inventaron reglas para todo, quién podía casarse, cuánto pagaban de impuestos, etc. Pero algunos líderes, en este caso los reyes o jefes, se aprovechaban de estas reglas y hacían lo que les daba la gana, sin alguien que se quejaba, ¡zas! Lo castigaban sin piedad, la gente se enojaba, se rebelaba y obviamente había revoluciones por todos lados. Bueno, pues para este entonces llegaron unos tipos muy inteligentes que son los pilares de la división de poderes, que es Locke y Montesquieu, los cuales pudieron decir, basta ya de que solo un tipo tenga todo el poder. Propusieron dividir el poder en tres partes, uno para hacer las leyes, que es el legislativo, otro para aplicarlas, que es el ejecutivo, y otro para resolver peleas, que es el judicial, en el que nos centraremos en este video. Como si fueran tres amigos que comparten responsabilidades para que nadie se aproveche. Así, en México contamos con los tres poderes, el legislativo, que lo podemos considerar como el Congreso, el ejecutivo, que es el presidente, y el judicial, pues los jueces. Cada uno hace lo suyo, tienen que respetarse para que haya paz y justicia. A veces se juntan para hacer cosas, pero siempre deben ser independientes y no dejar que uno se apodere de otro. Como si fueran un equipo de fútbol, cada jugador tiene su posición, pero trabajan juntos para ganar el partido. ¿Qué es el Poder Judicial de la Federación? ¿Y cuáles son sus funciones? Bueno, pues imagina que el Poder Judicial de la Federación es como un policía. Su trabajo es asegurarse de que las leyes se cumplan correctamente y que nadie se pase de la raya. Su función principal es impartir justicia, asegurando que se cumplan las leyes y, por ende, se proteja el orden constitucional. Piensa en él como un árbitro que resuelve conflictos, interpretando las leyes y aplicándolas de manera justa e imparcial. Bueno, lo primero sería que aprenderíamos a distinguir sobre el poder judicial, es decir, que se divide en el local y en un federal. El local trata problemas o controversias a nivel micro u orden común, como se le puede conocer en temas de violencia doméstica y derecho privado, o sea, entre particulares para no caer en la famosa justicia de propia mano. Y se encuentra en cada entidad federativa. Sin embargo, el Poder Judicial a nivel federal trata todas aquellas controversias que se suscitan por medio de autoridades hacia particulares, es decir, cuando la autoridad se contrapone a los derechos establecidos como ser humano. Un ejemplo claro podríamos decir, cuando la policía te detiene, sin darte explicaciones, ahí es cuando interviene el Poder Judicial Federal, porque es donde las autoridades infringen en el marco de derechos humanos de nosotros como particulares. Por lo tanto, el Poder Judicial defiende de este tipo de abusos, donde claro, se pueden pensar que no debería de pasar, porque nuestro ideal democrático establece las leyes. Sin embargo, sí pasa, y es ahí donde este Poder Judicial se encarga de acatar e interpretar las reglas establecidas en la Constitución, y es por medio de esta que se resolverán las controversias suscitadas. Bueno, pues para este punto te preguntarás, ¿quiénes integran este poder? Este sistema es complejo. Los integrantes son los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que esta corte es la suprema o la más alta del país. Por supuesto, los magistrados de los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los jueces de distrito y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Todos ellos son responsables de resolver diferentes tipos de casos. Este policía, si le podemos llamar así, tiene muchos agentes. Los ministros de la Suprema Corte, como les decía, son como los jefes. Los magistrados de los tribunales son como los detectives y los jueces de distrito son como los patrulleros. Bueno, pero ¿qué casos resuelven? Pues ellos resuelven controversias entre particulares cuando se trata de asuntos de competencia federal, es decir, asuntos que involucran leyes federales. También intervienen cuando una ley o un acto de autoridad viola las garantías individuales de una persona, si lo podemos expresar como la libertad de expresión o el derecho de la propiedad. Además, resuelven conflictos entre diferentes autoridades gubernamentales. Por ejemplo, si una autoridad considera que otra está invadiendo su ámbito de competencia, pues resuelven peleas entre la gente. Por ejemplo, si alguien te roba o si te tratan mal en tu trabajo, también vigilan que las leyes sean justas y que las autoridades no abusen de su poder. La protección del orden constitucional. ¿Cómo es que lo hace el Poder Judicial? Bueno, pues a través de mecanismos como el juicio de amparo, que es aquel instrumento judicial para proteger los derechos de las personas frente a actos de autoridad, las controversias constitucionales, que son medios para resolver conflictos entre distintos poderes del Estado, las acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes que se consideran inconstitucionales,
y la facultad de investigación. Todos estos mecanismos tienen como objetivo fundamental el bienestar de la persona humana. Hablemos de la impartición de justicia, pero ¿qué pasa con la formación de los jueces y magistrados? Bueno, pues el Consejo de la Judicatura Federal juega un papel crucial en este aspecto. Tiene funciones administrativas, de disciplina y vigilancia, y supervisa al Instituto de la Judicatura Federal, que se encarga de la formación de jueces, magistrados, secretarios y actuarios. Se busca que estos profesionales tengan los atributos de independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y excelencia que exige la carrera judicial. Pero bueno, este sistema de poder judicial enfrenta demasiados desafíos. Por ejemplo, afectan su eficiencia y credibilidad. Aquellos aspectos como lo son la lentitud en los juicios. De hecho, un juicio en la Suprema Corte de Justicia puede tardar más de 1900 días en resolverse, lo cual es más de 5 años. Esto significa que las personas esperan muchísimo tiempo para que se resuelva su caso. Y claro, mientras más tarda el juicio, más difícil es para la gente acceder a la justicia. Otro desafío es el acceso desigual a la justicia. Las personas con menos recursos económicos tienen dificultades para pagar abogados o incluso para llegar a los tribunales, lo que hace que sea más difícil para ellos defender sus derechos. A todo esto se suma la corrupción, que también afecta el sistema judicial. La gente comienza a desconfiar de que los juicios sean justos, porque algunos procesos están contaminados por prácticas corruptas que dificultan que se aplique la ley de manera imparcial. Ahora, pasemos a los antecedentes del Poder Judicial, empezando en la época prehispánica. En la época prehispánica, los pueblos indígenas de México tenían sus propias estructuras de justicia, basadas en la costumbre y la tradición. Vamos con los tlaxcaltecas. Tenían un sistema de justicia basado en la figura del tlaxcaltecal, que era un juez que resolvía disputas y administraba justicia. No era un sistema único, debido a la diversidad cultural, implicaba una gran variedad de enfoques. Pasamos con los aztecas, quienes contaban con un sistema más jerarquizado, con jueces especializados y diferentes niveles de tribunales. La justicia se basaba en los siguientes principios: la reciprocidad, la reparación del daño y la preservación del orden social, a menudo con sanciones que iban desde multas hasta extremas como la pena de muerte, dependiendo de la gravedad del delito y la posición social de los involucrados. Era muy importante esto. Vamos ahora a la época colonial. Con la llegada de los españoles, se estableció un sistema de justicia basado en la ley española. Claro que se adoptó la ley española. En la colonia, aquí en Nueva España, se creó la Real Audiencia. ¿Qué era la Real Audiencia? Pues era un tribunal que ejercía la justicia en nombre del rey de España. La Real Audiencia tenía jurisdicción sobre todos los asuntos civiles y criminales en la colonia. Debido a la distancia, la complejidad administrativa y la persistencia de las estructuras de poder, crearon un sistema híbrido. ¿Qué era híbrido? Era tanto los españoles, colonos que estaban aquí, como con los indígenas, aunque a menudo era contradictorio. La aplicación de la ley se enfrentó a la resistencia cultural y la interpretación local de las normas, además de que la Real Audiencia estaba sujeta a la influencia de la corona y a los intereses de esta misma, lo que generaba injusticias y desigualdades para los ciudadanos de la colonia de Nueva España. Además, también existían tribunales eclesiásticos y la aplicación de la Inquisición. También jugaron un papel muy importante en la administración de justicia, con consecuencias devastadoras para muchas comunidades indígenas, debido a la influencia de la corona y de la iglesia. Si nos vamos ahora a la época de la independencia, es que después de la independencia de México se había establecido un sistema de justicia basado en la Constitución de 1824. En este tiempo se creó la Suprema Corte de Justicia, que era el tribunal más alto del país, quien tenía jurisdicción sobre todos los asuntos civiles y criminales en el país, tal como era la Real Audiencia, pero ahora llamada la Suprema Corte de Justicia y solamente por ciudadanos que ya eran mexicanos y que ya era un país, ya no era una colonia. Ahora,
Tras la independencia, la creación de la Suprema Corte de Justicia representó un intento de establecer un sistema judicial propio, independiente de la corona. Sin embargo, había inestabilidad política y las guerras internas dificultaron mucho la consolidación de este nuevo orden. La aplicación de las leyes se vio afectada por la falta de recursos, la corrupción y la falta de una estructura judicial eficiente, además de la influencia del federalismo y de las disputas entre los diferentes estados. Nos vamos con la época de la Reforma. Durante la época de la Reforma, se estableció un sistema de justicia basado en la Constitución de 1857. Se creó el Poder Judicial. El Poder Judicial era un órgano independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Este poder estaba compuesto por la Suprema Corte de Justicia y los tribunales inferiores. La Constitución de 1857 marcó un hito en la historia del Poder Judicial, al establecer la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial. Aunque fue algo grandioso, la implementación de esta reforma fue gradual y enfrentó varias resistencias. La consolidación del Poder Judicial requirió un proceso largo y complejo, marcado por la lucha contra el conservadurismo y la búsqueda de una mayor autonomía de los tribunales. La reforma, liderada por Benito Juárez, se enfocó en la separación de poderes, la seculación del Estado y en la consolidación del sistema republicano. Ahora, esta reforma y este sistema tenía algunos principios que impactaron muchísimo al Poder Judicial, que era la afianzación de la separación de los poderes, la seculación del Estado, la consolidación del sistema y el impacto en la jurisprudencia. Obviamente tenía limitaciones la reforma, pero fue un gran antecedente de cómo el Poder Judicial se hizo independiente de los demás poderes. Ahora, este fue el antecedente para la época moderna, en donde el Poder Judicial había seguido evolucionando y fortaleciéndose. Y es cuando llegamos a 1917 que se estableció la Constitución actual, donde se establecía correctamente la independencia del Poder Judicial y su función de garantizar la justicia y la legalidad en todo el país. Definió sus funciones de manera más precisa. Sin embargo, el Poder Judicial mexicano ha enfrentado a lo largo del siglo XX y del siglo XXI diversos desafíos, como la corrupción. Ahora bien, continuamos con la conformación del Poder Judicial, es decir, quiénes lo conforman y cómo está conformado cada uno de ellos. Está dividido en 5, que a continuación te los presentaré. En primer lugar, tenemos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que está compuesta por 11 ministros. Esta se puede dividir en 2 salas, 5 y 5. Y nos preguntamos, ¿dónde queda el otro ministro? Pues ese es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En segundo lugar, tenemos al Tribunal Electoral, conformada por una sala superior que está integrada por 7 magistrados y magistradas. También tenemos 5 salas regionales y una sala especializada. Estas están compuestas por 3 magistrados y magistradas cada una. Ahora bien, continuamos con los tribunales de circuito, que estos se dividen en tribunales colegiados de circuito y tribunales unitarios de circuito. Vamos a comenzar con los tribunales colegiados de circuito, que estos se componen por 3 magistrados más un secretario de acuerdos, que estos son fijos. A estos se le pueden sumar secretarios, actuarios y empleados. Esto en base al presupuesto que se determine para poder contratar más personal, ¿no? En segundo lugar tenemos a los tribunales unitarios de circuito, que estos se compondrán solamente por un magistrado y se le pueden sumar secretarios, actuarios y empleados en base igualmente como el anterior al presupuesto que se determine, es decir, estos últimos no son fijos. En penúltimo lugar tenemos los juzgados de distrito,
que actualmente en el país tenemos 427. Cada juzgado está conformado por un solo juez. A esto se le pueden sumar secretarios, actuarios y empleados en base al presupuesto que se determine. En último lugar, tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, que simplemente está conformado por 7 consejeros. El Poder Judicial de la Federación, al igual que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, resultan sumamente importantes para el funcionamiento del país, pues los 3 poderes de la Unión son los que conforman el sistema de gobierno de México. Sin embargo, el Poder Judicial sobresale sobre los demás debido a que es fundamental para garantizar que se respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos y que se aplique la ley de manera justa y equitativa. Como ya vimos anteriormente, el Poder Judicial de la Federación es el máximo tribunal del país y tiene competencia para conocer de los asuntos que involucren la interpretación de la Constitución. Pero, ¿competencia? Sí, competencia. A diferencia de otras disciplinas donde el término competencia se refiere a una disputa o contienda entre dos o más en algo para obtener a un ganador, en el ámbito jurídico es un poco diferente. Verán, la competencia es la facultad legal que tiene un juez o un tribunal para conocer sobre un asunto determinado, excluyendo a otros órganos del mismo orden judicial. La competencia es la medida de la jurisdicción, básicamente. Bueno, es decir, los límites dentro de los cuales el juez puede ejercer su jurisdicción. Básicamente, ¿cuáles son los límites de cada uno de ellos? Entonces, ¿cuáles son algunas de las competencias específicas del Poder Judicial de la Federación? Bueno, algunas de las competencias específicas incluyen conocer de las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y de cuestiones de constitucionalidad, básicamente. También tienen competencia para conocer sobre los delitos federales y controversias en materia de comercio y navegación. Además, el Poder Judicial de la Federación tiene competencias para conocer sobre asuntos que involucren la responsabilidad de servidores públicos federales. Que por cierto, como ya pudimos ver anteriormente, el Poder Judicial de la Federación se divide en algunos subramas. En este caso podemos encontrar 7, en las cuales están la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito y los plenos regionales. Pero espera, ¿que no es lo mismo? Bueno, verán, a pesar de que sus nombres puedan parecer relativamente iguales, les aseguro que de todos se diferencian por sus capacidades y competencias. Así que supongamos que todos los tribunales tienen diferentes capacidades y competencias debido a que todos se encargan de circunstancias diferentes. Por ejemplo, en primera instancia vamos a encontrar a los órganos constitucionales. En este caso son 2, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es el máximo tribunal del país y tiene competencia para conocer sobre los asuntos que involucren la interpretación de la Constitución, así como las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Tribunales electorales del Poder Judicial de la Federación, que es el máximo tribunal encargado de resolver los conflictos electorales y de garantizar la legalidad y transparencia de los procesos electorales. Por consiguiente, tenemos a los tribunales federales. Los tribunales colegiados de circuito son aquellos que conocen sobre los asuntos que involucran la aplicación de leyes federales en materia civil, mercantil, penal y administrativa, como por ejemplo en materia de apelación, en materia de amparo y en materia de juicios administrativos. Los tribunales unitarios de circuito pueden parecer lo mismo, pues son los tribunales que se encargan de los asuntos que involucran la aplicación de leyes federales en las mismas materias. Sin embargo, en este caso, la materia de apelación de materia de amparo en contra de las autoridades que violen los derechos fundamentales de los ciudadanos y la materia de justicia administrativa en recursos de revisión que interpongan en contra de sentencias dictadas en materia de justicia administrativa. Por último,
Tenemos a los juzgados de distrito, que son los tribunales que conocen sobre los asuntos que involucran la aplicación de leyes fundamentales en materia civil, mercantil, penal y administrativa, como por ejemplo en materia de ejecución o de juicios de ejecución, que se promueva para hacer cumplir la sentencia dictada en un juicio de amparo o en otro tipo de juicios. En materia de juicio de administrativo son donde se interpongan en contra de sentencias dictadas en materia de justicia administrativa. Por último, pero no por eso menos importante, vamos a encontrar a los tribunales especializados, en los cuales encontramos al Tribunal Federal de Competencia Administrativa, que básicamente es el tribunal encargado de resolver los conflictos administrativos entre particulares y el Estado, y los tribunales federales de conciliación y arbitraje. Estos son muy importantes, ya que son los tribunales encargados de resolver los conflictos laborales entre los trabajadores y los empleadores. Pero, en sí, ¿qué papel juega el Poder Judicial de la Federación en materia de protección de derechos humanos? Bueno, para responder esto es muy sencillo, pues el Poder Judicial de la Federación juega un papel fundamental en la protección de derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido varias sentencias importantes en materia de derechos humanos, como por ejemplo puede ser la sentencia sobre el matrimonio igualitario o la sentencia sobre la despenalización del aborto, entre otras. Ahora, ¿qué desafíos enfrenta el Poder Judicial de la Federación en la actualidad? Bueno, uno de los principales desafíos que enfrenta el Poder Judicial de la Federación es la falta de recursos y la sobrecarga de trabajo. También enfrenta desafíos en términos de dependencia y autonomía, ya que a menudo se ve persuadido o se ve involucrados temas de política e intereses económicos. El Poder Judicial de la Federación enfrenta muchos desafíos en la actualidad. Sin embargo, es fundamental que siga siendo un actor clave en la protección de los derechos humanos y en la aplicación de la manera justa y equitativa de la ley. Ahora, las bases de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que sustentan al Poder Judicial están en 14 artículos, del 94 al 107. Comencemos con el 94. El Poder Judicial es como un bufete de tribunales. Tenemos la Suprema Corte, el Tribunal Electoral, los plenos regionales y un montón de tribunales con nombres largos. Todo bien ordenadito como circuitos, como si fuera un mapa del metro. La Suprema Corte tiene 9 ministros y ministras y cada 2 años se eligen quién se pone la toga más elegante como presidente. Eso sí, las sesiones son públicas, bueno, cuando quieren. Además, tienen su tribunal de disciplina, porque hasta los jueces necesitan regaños de vez en cuando. Y ojo, igualdad de género. Aquí hay paridad, aunque las peleas legales no distinguen. ¿Y qué pasa con los sueldos? No ganan más que el presidente, pero tampoco les recorta nada. En resumen, el artículo 94 nos dice que el Poder Judicial es un gran equipo donde todos hacen su parte, aunque algunos se llevan más aplausos que otros. 95. ¿Quieres ser ministro de la Suprema Corte? Fácil, o bueno, no tanto. Primero, tienes que ser mexicano de nacimiento, porque aquí no aceptamos solicitudes internacionales. Segundo, el título en Derecho con promedio de 8 en general y 9 en lo importante, o sea, nada de pasar con lo mínimo. Tercero, buena reputación. No puedes tener un historial de robar chicles o falsificar boletos del metro. Cuarto, tienes que vivir en México al menos 2 años antes de aplicar. Nada de pedir el trabajo desde Cancún mientras tomas unas piñas coladas. Y por último, no haber sido político o gobernador en el último año, porque ya sabes, aquí no queremos que mezcles tu pasado de campaña con la justicia. Fácil, ¿no? Ah, y suerte con el promedio de 9. 96. Elegir a los jueces y magistrados ahora parece más complicado que un examen final. ¿Quieres ser parte del Poder Judicial? Primero, el Senado lanza una convocatoria y tienes que mandar tus papeles como si estuvieras aplicando una beca. Ensayo, cartas de recomendación, hasta buena fama te piden. Después, un comité evalúa todo y hace una lista de finalistas. Pero, ¿cómo deciden? Pues con una tómbola pública, justicia al estilo lotería. Y luego viene la elección directa y secreta. El INE organiza todo, porque aquí hasta los jueces hacen campaña, pero sin dinero ni comerciales. Así que olvídate de espectáculos. Eso sí, gana quien reciba más votos y listo. Toma tu toga y vámonos al tribunal. Fácil, ¿verdad? Bueno, fácil de contar, no de lograr. 97. ¿Sabías que los jueces y magistrados en México tienen 9 años para lucirse en su cargo? Eso sí, pueden reelegirse, pero siempre dentro del mismo circuito judicial, salvo casos excepcionales. ¿Quieres ser juez o magistrado? Necesitas ser mexicano por nacimiento, tener título de derecho con buenas calificaciones, experiencia en el área y, claro, una reputación impecable. Y si hay problemas, cualquier persona puede denunciar irregularidades ante el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de investigar y sancionar. Por último, todos los jueces y magistrados juran proteger la Constitución ante el Senado, así que nada de excusas, la justicia siempre en alto.
98. Si un juez o un magistrado del Poder Judicial que queda fuera por más de un mes sin permiso fallece o renuncia, la vacante será ocupada por quien se quedó en segundo lugar en las elecciones, siempre que sea del mismo género. Si esta persona no puede, se pasa al siguiente en votos y renunciar solo por causas graves y con el visto bueno del Senado, o, si están en el receso, de la Comisión Permanente. Ahora, si necesitan un descanso, las licencias menores a un mes las otorgan los órganos correspondientes. Pero ojo, si duran más de un mes, necesitan aprobación del Senado y no pueden pasar de un año, sin salario incluido. 99. El Tribunal Electoral es la máxima autoridad en materia electoral, con excepción de lo que diga el artículo 105. Está compuesto por la Sala Superior, que tiene 7 magistrados y varias salas regionales. La presidencia del tribunal se rota cada 2 años según los votos obtenidos en la elección respectiva. Este tribunal es responsable de resolver de manera definitiva las impugnaciones sobre elecciones, como las del presidente, senadores, diputados, jueces, magistrados y otros actores electorales. Además, trata temas como la renovación de mandato, sanciones a partidos políticos y los derechos político-electorales de los ciudadanos. Las salas del tribunal usan los medios necesarios para cumplir con sus resoluciones y que puedan declarar la no aplicación de leyes contrarias a la Constitución. Si sus criterios entran en contradicción con los de la Suprema Corte, este último decidirá cuál prevalece. El tribunal organiza y administra sus propios procedimientos con el apoyo del órgano de administración judicial y se propone su presupuesto al Poder Judicial. Los magistrados electorales son elegidos por la ciudadanía y su mandato dura 6 años sin posibilidad de reelección. 100. A ver, el Tribunal de Disciplina Judicial es como el Big Brother del Poder Judicial, pero con toga y cara seria. Son 5 personas elegidas por todos nosotros, los mortales comunes, para estar ahí por 6 años. ¿Qué hacen? Pues básicamente vigilan a los jueces y magistrados que no se porten bien. Si se pasan de la raya, los regañan, los suspenden o de plano los corren. Cero tolerancia. Ellos investigan, sancionan y si ven algo muy turbio, le pasan el chisme al Ministerio Público. Y ojo, sus decisiones son como cuando tu mamá dice, esto no se discute, nadie puede apelarlas. Además, hasta evalúan si los nuevos jueces saben lo que están haciendo. Si no, les ponen clases extras y si no aprenden, vámonos. Y no están solos. Tienen una escuela para enseñar a los defensores y un sistema para que todo funcione. Es como un combo de justicia con todo y refresco grande. Así está el show. 101. Mira nomás, el artículo 101 es como un contrato con letras chiquitas pero versión judicial. Resulta que los ministros y jueces y demás compas del Poder Judicial tienen prohibido agarrar chamas extras, como si fueran DJs de fines de semana o influencers de TikTok. ¿Por qué? Porque la ley dice, nada de doble vida, solo pueden trabajar gratis. Y eso sí es para algo ñoño, tipo ciencia, literatura o caridad. Ah, y cuando se retiran, no pueden andar jugando los abogados por 2 años. Es como si les dijeran, mira, descansa tantito, no andes metiendo mano en lo que no ya no es tu asunto. Y si les da por hacer trampa, se quedan sin el cargo, sin prestaciones y sin nada. Básicamente el artículo les dice, ¿quieres hacer lo que se te dé la gana? Pues no, mientras estés aquí, campeón. 102. Ahí te va el chisme del 102. Rápido y sin rodeos. La Fiscalía General es como el jefe de los fiscales, pero con autonomía, o sea, nadie le dice qué hacer. Bueno, casi nadie. Para ser el mero mero necesitas ser mexicano, tener más de 35 años, título de abogado y no haber hecho travesuras delictivas. Ah, y buena reputación, porque si no, ni de chiste entras. El fiscal dura 9 años en el cargo, que es como si lo casaran con el sistema judicial. Y si se va o lo corren, pues ahí entra el Senado y el Ejecutivo en una especie de partido de ping pong para ver quién escoge asiente, pero con reglas que parecen más enredadas que armar un mueble de IKEA. Sí, y es así. Si haces algo malo como fiscal, te llueven los regaños, demandas y quién sabe qué más, porque la justicia no perdona. Así que ya sabes, ser fiscal es como estar en un reality show, pero con toga y sin poder escaparte del drama legal. 103. Bueno, mira, el artículo 103 es como el referido de las peleas legales en México. Dice que los tribunales federales son los que se encargan de meter orden cuando alguien se pasa de lanza. Por ejemplo, si una autoridad se pone creativa y decide violar tus derechos humanos o alguna garantía de la Constitución, ¡zas! Entran a los tribunales y le dicen, aguas, compadre, te estás pasando. También, si el gobierno federal quiere meterse en el rancho de los estados o de la Ciudad de México, o si los estados quieren jugar a ser el gobierno federal, ahí llegan los tribunales y les dicen, oigan, no manchen, cada quien por su lado, ¿va? Básicamente es como tener un árbitro que siempre está con el silbato listo, porque aquí a nadie le gusta que anden invadiendo competencias o pisoteando derechos. Y ya, así de fácil, aunque suene más complicado que armar un rompecabezas sin bordes. Bueno, el artículo 104 es como el menú de los tribunales federales. Imagínate que tienes un tribunal que se encarga de todo lo que sea delito federal, o sea, como si robarte una vaca en la frontera fuera un tema serio. Y lo es. También tiene que resolver todo lo que tenga que ver con leyes federales o acuerdos internacionales, como si te metes en un lío con otro país. Y ojo, si solo afecta a alguien en lo personal, entonces puede ser que un juez común te ayude, pero solo si no es un tema grandote. Luego, si no te gusta lo que resolvió el juez, pues tienes el chance de ir a apelarlo, pero solo con el juez superior, no con el que está más abajo. También, si hay líos con el gobierno o con temas marítimos, adivina quién entra en acción. Los tribunales federales, claro. Y para cerrar con broche de oro, si algún diplomático mete la pata, aquí están los tribunales para juzgarlo.
Es como un super equipo que se encarga de todo lo complicado que no se resuelve en la esquina del barrio. Ok, esto está buenísimo, porque el artículo 105 es como el árbitro de todo el juego legal en México. ¿Te imaginas que las leyes se peleen entre ellas y alguien tiene que decidir quién gana? Pues ahí entra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la Supercorte. Primero, cuando hay pleitos inconstitucionales entre la Federación y los estados o entre los poderes de un mismo estado, es como ver a un político pelearse con otro y decir, oigan, ¿quién tiene la razón aquí? Y ojo, si algo se impugna, la Corte lo revisa y dice, esto sí vale y esto no. Después, cuando las leyes no se llevan bien con la Constitución, o sea, cuando alguien se siente ofendido por una ley o un tratado, también la Corte tiene que decir si esta ley está bien o mal. Y por supuesto, si estás en un juicio federal, si la Corte se mete, no puedes decir, no me gustó, vamos de nuevo. No, no, no. Ya es definitivo. Y si la Corte dice que algo es inválido, ¡pum! No tiene efectos retroactivos, salvo en el penal. Y por último, no puedes ir a la Corte a quejarte de cualquier cosa. Tienes que ser parte del club de los 33% de los senadores, diputados o de los partidos políticos que andan muy serios con lo de los derechos humanos. Así que ya sabes, la Corte es como el jefe del juego legal. Ah, el artículo 106. Gente, esto es como cuando dos tribunales se pelean por ver quién tiene la razón en un caso. ¿Te imaginas? El tribunal de un estado diciendo, este caso es mío, y el otro estado contestando, no, el mío. Es un drama de tribunales. ¿Y quién tiene la última palabra? El Poder Judicial de la Federación. Ellos son los que dicen, a ver, ustedes dos basta, yo decido quién se queda con el caso. Es como el árbitro que dice, silencio, que aquí el que manda soy yo. Y todos calladitos. Así que, si dos tribunales se pelean, el Poder Judicial le pone en su lugar a cada quien. ¡Qué emocionante! 107. Uy, aquí te va el resumen. Imagínate que estás explicando todo esto mientras tomas un café, claramente. Entonces, miren. El juicio de amparo es como un superpoder que solo puedes usar si te sientes agraviado. Es como si te pisan el pie y vas al juez a decir, oye, eso no se vale. Pero no cualquiera puede hacerlo. Tiene que ser alguien que realmente esté afectado. Nada de ir a pelear por los demás. Y si vas al tribunal y te sale un fallo que te deje mal, puedes ir a la Suprema Corte, pero solo si el problema es muy grande. Lo más chido es que si la ley es una locura y varios tribunales dicen esto está mal, la Suprema Corte puede poner el orden, pero ojo, no es como en las películas. Si haces un amparo y no ganas, las cosas no se pueden arreglar mágicamente. Y si la autoridad no cumple con lo que se dicta, hasta los jefes se van a la cárcel. En fin, el juicio de amparo es como una especie de superpoder legal, pero con muchas reglas, mucho papeleo y no siempre funciona como esperas. Pero si tienes razón, bienvenido al Club de los Amparados. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperamos que esta información te sea muy útil para entender mejor el funcionamiento del Poder Judicial, los artículos que lo involucran, cuáles son sus competencias, su historia, entre otras cosas. Recuerda seguirnos. Nosotros te agradecemos mucho el tiempo prestado y nos vemos en la próxima. Bye.